A vista general del centro de formación, con las expectativas que tú venías antes de entrar allí, ¿te lo imaginabas más o menos así? ¿Te llevaste alguna sorpresa buena o te llevaste un chasco, según cómo te lo imaginabas tú? Pero ¿en qué sentido? ¿En el de los compañeros y demás o las A nivel instalaciones? general, de decir, pues mira, en el apartado físico me imaginaba tal, por ejemplo, me has dicho que sí te lo imaginaba durito y que más o menos ha sido durito. A nivel de convivencia, ¿te imaginabas otra cosa? A nivel teórico, según cómo tú te lo imaginabas previamente a cuando entraste, ¿es más o menos casi igual o mucha diferencia? La mayoría de las cosas sí que es verdad que me las podía imaginar, o como a lo mejor me había hecho unas expectativas de que iba a ser, digamos, peor, luego a lo mejor no Casi sé tan es mal, una pero sorpresa no fue buena, mal. ¿no? Pero, por ejemplo, sí que es verdad que las teóricas yo me esperaba que fuera, era bastante denso. Yo me acuerdo que, y a lo mejor vienes de toda semana haciendo deporte por las mañanas, levantándote temprano, acostándote tarde, a lo mejor te toca alguna prolongada, si esa noche te ha tocado imaginaria, estás cansado y en las clases sentarte allí con el aire fresquito y que se ponga a contarte y venga datos y venga números y código y esto y lo otro. Y sí que es verdad que hay veces que a lo mejor cuesta mantener la concentración, pero es importante y le recomiendo a todo el mundo que en las clases teóricas atiendan, porque luego en las horas de estudio te quitas mucho de tener que hacer luego por tu cuenta. Ya atendiendo, tomando nota y estando implicado, te quitas muchísimo de luego tener que preparártelo por tu cuenta. Y hay gente, de hecho, que ha suspendido el examen teórico, ¿no? La parte teórica, ¿cómo es? Más o menos como si estuviera en el instituto, pero típico maestro que te da una chapa buena que nada más que habla el maestro, tal dato, o tenéis que salir cosas a la pizarra, o cómo funciona eso, ¿es más interactivo? ¿Cómo va más o menos? Eso a nosotros este año sí que nos lo han hecho, que habían instalado unas pizarras digitales. Sí, en las pizarras digitales como que nos ponían unas diapositivas, o eso, o si fueran esquemas, o con imágenes, o simplemente todos los datos de la radio PNR, por ejemplo, pues te daban todos los datos, las características del fusil HK, todo lo que fueras a ver, pues era bastante visual porque lo podías ir viendo, pero hay muchos datos, muchos números, y sí, el profesor, bueno, el mando en este caso, está allí explicando las cosas. Si tienes alguna duda, sí que puedes preguntar, obviamente, pero él es el que está contando todo el tema y tú tomando nota. Y al final de cuando él da la explicación del tema que se haya dado ese día, sí que dice, hay alguna duda y pues se resuelve y se puede a lo mejor debatir lo que sea, pero hay que seguir porque en un día, en una sesión de clases, dan varios temas. De mucho temario. Hay muy poco tiempo para dar mucho. Pues tienes que dar tema de leyes, defensa personal, tienes que dar todos los datos de todas las cosas que vas a utilizar de mañana, eh, todo. Personas que en la parte teórica tú dices, pues mira, yo qué sé, a nivel de, por ejemplo, la ESO me la he sacado raspado muy justito. ¿Crees que cuando le den allí la parte teórica lo van a pasar complicado? Lo bueno del examen es tipo test y que los fallos no restan, pero sí que tienes que aprobar todos los bloques con mínimo un 60% de acierto para aprobar. Si uno de los bloques lo suspende con menos de un 60%, se suspende el examen completo. Y sí que es verdad que, a ver, no es algo que sea súper duro, no es algo que sea súper tedioso, pero que hay que estar atento en clase, hay que echarle cuenta a Armando que está explicando y hay que ponerle un poquito de ganas. Porque si tú dices, nada, paso y ya me lo estudio yo por mi cuenta en la hora de estudio o lo que sea, la hora de estudio se te pasan volando. Aunque porque yo las he aprovechado, por ejemplo, siempre. Hay compañeros a lo mejor que pues, decidían aprovechar luego su tiempo libre en vez de la hora de estudio y yo, por ejemplo, siempre aprovecho la hora de estudio y no me ha ido mal, pero sí que es verdad que hay que echarle un mínimo. Claro, porque es que al fin y al cabo es eso, si es tanto conceptos memorísticos y luego, claro, le añades que te pegas unas palizas buenas por la mañana, es un continuo, tampoco es que estés ahí en tu casa, entonces todo eso influye y lo que es la capacidad pues, memorística pues tiene que estar un poquito espabilado, yo creo que es eso. Si más o menos ya te quitas un poco por lo menos de la poca atención que has podido prestar allí, que ya hayas recordado ciertos datos, pues eso que llevas terreno ganado luego y se te hace un poquito más ameno.